Bueno, muchas gracias y buenas noches, Beatriz, y a todos. Buenas noches y muchas gracias por tenerme en el evento. Es un honor poder estar aquí al principio del evento para pues, contaros un poquito sobre mi experiencia y sobre este mundo tecnológico que ya tenemos, ¿no? y que nos está esperando. Muchas gracias, sobre todo al área científica de Menarini, por invitarme al evento. Y bueno, vamos con ello. Permitidme que me presente. Mi nombre es Roberto Romero. Soy creativo tecnológico. Actualmente trabajo en Accenture, pero tengo una trayectoria dilatada de más de 24 años trabajando en los sectores de videojuegos y medios inmersivos y tecnología y creatividad en general. Mi función es de director creativo tecnológico, llevando a cabo proyectos en multitud de industrias, por supuesto en salud y en farmaindustrias, pero también en entretenimiento y en cualquier tipo de industrias, trayendo pues todo lo que es relativo a la innovación, a los procesos innovadores e implementando la creatividad en todos estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, yo os traigo una pequeña conferencia para ahondar un poquito en esta historia de Internet, en esta evolución, en lo que hemos estado viviendo en los últimos años y en lo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, toda esta serie de herramientas que nos permiten ser más eficientes, que nos permiten estar más cerca de las personas y que nos permiten, pues, utilizar toda esta potencia de la inteligencia colectiva, ¿no? Al servicio de, pues, nuestro, por supuesto, de nuestras empresas, de nuestros pacientes y en general, pues una red es una red de personas, ¿no? No es tanto la tecnología, pero sí que es verdad que necesitamos, por supuesto, entender la tecnología para poder sacar provecho de ella. Y esto es un poquito los fundamentos, yo creo que de todo el evento y los fundamentos de mi conferencia, que podamos acercarnos a la tecnología de una manera fácil, de una manera sencilla, que la podamos entender y que podamos entender dónde están las oportunidades, ¿no? Y las posibilidades para que la utilicemos en nuestro día a día. Pero bueno, para eso, como os he dicho, pues os he traído una pequeña porción de historia de Internet. Pero si hablamos de Internet, ¿cómo podemos definir, ¿no? Internet. Internet es esto que nos lleva acompañando, ¿no? Tantos años. Bueno, yo soy, podamos decir, joven, pero llevo desde mi niñez, desde hace aproximadamente unos 30 años conectado a Internet y obviamente utilizando los servicios, ¿no? que me brinda Internet, entre ellos la World Wide Web, ¿no? Que es el servicio más utilizado porque es encima del donde están construidas, ¿no? Las aplicaciones que hemos estado utilizando todos estos años. No solamente el email, ¿no? Los sistemas de videoconferencia. Actualmente, sobre la World Wide Web, podemos utilizar cualquier tipo de herramienta, ¿no? Incluso el Office, ¿no? Con el PowerPoint y el Excel y todo lo podemos utilizar encima, ¿no? De la World Wide Web y ya no nos hace falta tener aplicaciones de escritorio. Y la World Wide Web, pues gracias a que ha generado esta cantidad de estándares, que todos sabemos la importancia de los estándares en todas las industrias, pero en esta industria, en la industria de los datos y de las redes, los estándares son fundamentales, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído un poquito hasta aquí, ¿no? Gracias a esa estandarización hemos podido implementar pues toda esta cantidad de herramientas que utilizamos. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido una evolución, ¿no? Una evolución desde eso que yo hablaba de hace 30 años, ¿no? Cómo utilizábamos Internet. Internet era básicamente un ente extraño donde te podías conectar a buscar cosas, ¿no? Y en aquella época empezaron a existir los primeros navegadores, ¿no? Empezaron a existir las primeras incluso tiendas online, ¿no? Los principios de Amazon y de estas librerías online, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero que luego después ese e-commerce, ¿no? Esos servicios se han ido extendiendo a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y al final, en aquella época, bueno, pues el acceso todavía era muy aislado, era muy poco, no todo el mundo teníamos acceso a Internet, solamente unas pocas personas, pero ya había algunos intrépidos que utilizaban aquello para ofrecer servicios, ¿no? Ahí lo importante era cómo te encontraban, ¿no? Ahora, publicarte en Internet y que te encuentren es sencillo, ¿no? Pero en aquella época, pues se pusieron de moda los navegadores, ¿no? Teníamos los navegadores de Google, de Yahoo, pero anteriormente teníamos otros como Altavista, que a lo mejor os puede sonar si alguno eres usuario en los 90 de Internet. Y esta serie de navegadores que, bueno, luego al final decidieron quiénes iban a ser las compañías tecnológicas que nos han traído toda la innovación, ¿no? En esta época. Luego después llegó eso que llamaban la web 2.0, ¿no? ¿Y esto qué era? Esto era la red, pero pensada para las personas, ¿no? Para conectar personas. Más allá de buscar contenidos, teníamos la capacidad como usuarios de añadir contenido a la red.
de compartir contenido. Empezaron a aparecer las primeras redes sociales, ¿no? Ya no solamente los Facebook, ¿no? O las herramientas sociales de Google, etcétera, etcétera. Y empezaron sobre todo un momento que cambió todo, ¿no? Que fue la llegada de los smartphones, ¿no? Todo empezó a ser para los móviles, ¿no? Aplicaciones para los móviles y todo. Se empezaba a hablar de la nube, ¿no? Esta cosa que ninguno sabemos de qué color es o a qué se parece en el mundo real, pero es la nube, ¿no? Y ahí estaban nuestros datos, ¿no? Y esa incertidumbre, oye, pero estos datos que están en la nube están seguros, no están seguros, bueno. Y luego teníamos la Web3, que es lo que viene ahora, ¿no? Toda esa innovación con la inteligencia artificial y toda esa conversación tan compleja que es lo que vendrá en el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez a hablar de Internet, ¿no? De qué encuentro, qué herramientas encuentro en Internet, porque en Internet no solamente está la World Wide Web, en Internet también están mm, todas las aplicaciones que construyen nuestras empresas para hacer inventarios o para hacer el seguimiento de pacientes o para almacenar o transportar datos que directamente no trabajan sobre un navegador, ¿no? Que es importante entenderlas y saber utilizarlas para sacar partido de ellas, ¿no? Como el software que estoy utilizando para comunicarme con vosotros, ¿no? Ahora mismo que permite hacer estas videollamadas de gran calidad, ¿no? En tiempo real. Hay muchísimas aplicaciones que encontramos en Internet para todos los sectores, para todos los motivos y Internet son justamente esto, ¿no? Estos servicios. También, obviamente, mucha gente utiliza los servicios de música. Recuerdo obviamente que en los 90 yo no utilizaba servicios de música en internet. Yo utilizaba, pues al principio de los 90 mi Walkman con mis radiocassettes y luego más adelante incluso los CDs, ¿no? A final de los 90. Pero ahora ya, pues no utilizamos cassettes, ¿no? Ni utilizamos, rara vez utilizamos ya CDs para la música. Ahora utilizamos los servicios de Internet, ¿no? La aplicación de música de Apple o la de Spotify o estos servicios que hay en Internet ahora mismo o incluso pues ese email que también es un servicio o esas aplicaciones del Office o todas las aplicaciones que nos permiten, bueno, sabéis que hay una aplicación en el móvil que si estás escuchando una canción y no sabes cuál es, le das a un botón y te la reconoce en tiempo real, ¿no? Captura el audio, lo envía a un servidor a internet y te devuelve el resultado. Oye, la canción que estás escuchando es esta. Incluso esa aplicación tuvo una evolución que a mí me parecía súper graciosa porque te permitía cantarle al móvil, ¿no? Y según le estabas cantando al móvil, te detectaba la canción. Todos esos servicios forman parte también de Internet. Internet es todo porque Internet está en todos lados. Internet nos rodea, las redes de telecomunicación son inalámbricas, ya no tenemos que estar conectados por cable. Los móviles tienen cobertura, ¿no? En muchísimas zonas y podemos conectarnos y eso también habilita esa función del teletrabajo, ¿no? Que nos ha acompañado también durante la pandemia, ¿no? En muchos lugares, que hemos podido utilizar Internet para no perder el contacto, para seguir dando servicios, para seguir estando conectados con nuestros seres queridos, ¿no? Al final, Internet habilita que podamos hacer todas estas cosas, que podamos hacer todo lo que las circunstancias nos evitan, ¿no? Y no nos permiten hacer. Y al final hay que tener en cuenta que, bueno, el futuro va por aquí, el futuro va por entender que Internet es una gran red, que tenemos que encontrar las herramientas y las aplicaciones adecuadas para sacar provecho, ¿no? De Internet. Porque ahora sí que estamos todo el día conectados, ¿no? Ahora probablemente todos tengan un teléfono móvil con conexión a Internet y estén, por lo tanto, conectados 24 horas a Internet. Pero si se acuerdan o os acordáis de los 90, que me estoy refiriendo todo el rato a eso, los ordenadores eran como esto, ¿no? Que vemos en este vídeo, unas cajas grandes, ¿no? Con unos monitores que eran muy pesados y con una conexión a Internet, pues muy rudimentaria, ¿no? De hecho, creo que os sonará esto. Esto era cómo sonaba Internet, ¿no? Internet sonaba en los 90 de esta forma. Teníamos un módem que nos permitía marcar un número de teléfono y conectarnos a Internet, ¿no? Y este sonido era pues muy familiar para la época, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto estas películas, ¿no? De hacia dónde nos lleva Internet, ¿no? Ya hemos visto en el cine, sobre todo, esta visión, ¿no? Ostras, pero Internet nos puede llevar hacia muchísimos sitios, ¿no? Incluso versiones de ficción, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Como esta peli. Y ahora lo que tenemos que hacer como usuarios
de Internet y de estos servicios es decidir que, pues como en Matrix, haciendo alegoría, por eso he hecho esta referencia a la película, qué pastilla queremos, ¿no? Si queremos la pastilla que nos devuelve a nuestra vida real, sin conexión a Internet, y nos queremos ir al campito a disfrutar de un mundo desconectado, o queremos seguir utilizando la tecnología para estar conectados, para hacer más, para llegar más lejos, para ser más eficientes, para con menos recursos poder hacer más cosas y por lo tanto queremos tomar esa pastilla roja para descubrir, como decía en este caso Morfeo en la película, hasta dónde llega la madriguera de conejo, ¿no? En la historia de Internet os he dicho que hubo un momento muy importante, ¿no? Porque pasamos de esa conexión que teníamos de forma temporal, de estar conectados solamente un ratito, de estar conectados a través de esos módems que sonaban tanto que cuando nos llamaban por teléfono se cortaba la conexión incluso, pasamos a estar conectados 24 horas y esto sucede porque de repente en 2007 un señor se sube a un escenario, Steve Jobs, y presenta la primera versión del iPhone, que luego fue copiado obviamente por todas las demás compañías y de aquellos barros, estos lodos que dice el dicho, ¿no? Pero eso ha sido la gran evolución de estos últimos 15 años. Y mucha gente decía en aquel momento, yo nunca voy a tener un cacharro de esos. Yo no necesito tener un cacharro con internet. ¿Qué es? O sea, ¿eso qué es? Es un teléfono. Si le preguntas ahora a una persona probablemente mayor de 40 o de 50 años qué es esto, te dirá, eso es un teléfono. Si le preguntas a un niño, te dirá, no, 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 esto es un ordenador, esto es un aparato que me permite hacer múltiples cosas y que además tiene un teléfono integrado. ¿Vale? La perspectiva es muy diferente, ¿no? Dependiendo de cuánto de nativos digitales seamos a la hora de reflexionar, ¿no? Sobre las innovaciones. La verdad es que probablemente todo el mundo que dijo en aquel momento, yo nunca voy a tener un cacharro de esos, a día de hoy, al menos tiene un cacharro. Tiene su smartphone personal y algunos, a lo mejor, tenemos el personal y el del trabajo, con lo cual ya no solamente no voy a tener nunca un cacharro de esos, sino que tengo más de uno, ¿no? Y eso ha sido una realidad que nos ha conducido un poco hacia donde estamos hoy día, hacia esa evolución de la hiperconectividad, de esas redes sociales, de poder tener más cerca a las personas, pero también de poder hacer más en el trabajo, de poder experimentar la innovación. De manera muy, muy, muy directa, ¿no? Y ahora vamos a ver también algunos ejemplos de ello. Bueno, de hecho, uno de los ejemplos, creo que el más sonado, y este puede que sea a nivel mundial, ¿no? Creo que no hay ningún sitio en el mundo donde no se juegue a Pokémon Go y que hasta las mamás cuando salen a pasear a los bebés por el parque llevan la aplicación para cazar Pokémon, o por lo menos hubo una época donde esto era así, por lo menos en mi realidad, en mi país lo veíamos y en otros países también lo he visto, donde pues todo el mundo, hasta las familias, bueno, adultos, no solamente niños, jugaban a estos juegos, ¿no? Que te proporcionan, pues, tener internet en cualquier lugar y poder jugar a este tipo de aplicaciones, pero al igual que puedes jugar a este tipo de aplicaciones, también te puedes conectar a una reunión del trabajo desde cualquier lugar del mundo, puedes acceder a un historial, puedes formarte, ¿no? Y obtener formación, que ahora mismo hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Sobre todo en dispositivos móviles que permiten formarte. Y luego, después de todo esto que pasó con la revolución de los smartphones, llegamos a una época donde de repente pasa algo eh, increíble desde mi punto de vista, porque yo me dedico justamente a este campo, pero de repente hay un chico de Estados Unidos que lleva encerrado muchos años en un garaje, comunicándose en los foros de Internet, ¿no? En la World Wide Web, con la comunidad de creadores de microelectrónica y dispositivos móviles, y a través de toda esa innovación que hubo en los móviles, fundó una empresa que llamó Oculus. Esa empresa fue adquirida 2 años después por una compañía muy grande que todos conocemos, que se llama Facebook, y a partir de ahí empezó una conversación muy interesante desde 2013 sobre los medios inmersivos y la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto que es la gran promesa, ¿no? Que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? En nuestra realidad y que va mucho más allá de los videojuegos y que va mucho más allá del entretenimiento, sino que cambia la realidad de muchísimas industrias realmente. Vamos a entender un poquito mejor
de qué se trata esto de los medios inmersivos, ¿no? De esta realidad virtual y realidad aumentada, porque a lo mejor habréis leído que hay varios términos, ¿no? Y se confunden muy fácilmente porque, bueno, es muy fácil cuando se leen estos términos no entender bien de qué estamos hablando. Cuando hablamos de realidad virtual, hablamos de estos dispositivos, estas gafas, ¿no? Que nos ponemos, que pueden ser Oculus o pueden ser otras, ya de muchísimas marcas, obviamente, después de todos estos años de desarrollo, que te proveen de una experiencia inmersiva 100%. Es decir, es como cuando Mary Poppins en la película se metía dentro del cuadro, estaba en una realidad paralela, ¿no? Luego tenemos la parte de realidad aumentada, ¿no? Que es como, bueno, seguro que tenéis en la cabeza esa escena de Minority Report, ¿no? De la película de Tom Cruise cuando está manipulando todos esos datos enfrente suya con sus manos, etcétera. Y luego tenemos la realidad mixta, que se parece mucho a la realidad aumentada, pero se integra en el mundo. Y aquí voy a poner otro ejemplo del cine, perdonadme el defecto profesional, obviamente, pero si os acordáis de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esa película que mezclaba cine real con películas en dos dimensiones, cómo se integraban, ¿no? Los dibus, en este caso, dentro del mundo real, eso sería la realidad mixta. Integrar en mi entorno real gráficos virtuales, ¿no? Bueno, si hablamos de entornos de trabajo y de productividad y de cómo todo esto ha llegado al mercado en los últimos años, os voy a enseñar cosas que son ya un poco antiguas de creación, pero que todavía no han llegado a todo el mundo. Están ahora empezando a llegar a la realidad de las empresas porque hemos estado muchos años creando contenidos, ¿no? Pero bueno, esta realidad mixta de la que os hablaba permite a la gente acercarse sin necesidad de utilizar pantallas, ¿no? También se puede utilizar a través de los móviles y de los smartphones, y ahora vamos a ver algún ejemplo, pero esto ya digamos que es el futuro, ¿no? Simplemente para daros una pinceladita de cómo va a ser esto que espera. Pero a día de hoy, ¿cómo estamos utilizando la realidad aumentada? Porque no tenemos gafas, obviamente. Lo que tenemos son móviles, ¿no? Ya lo hemos hablado que todos tenemos un móvil y los móviles tienen cámaras y tienen una serie de tecnologías que habilitan que, por ejemplo, puedas coger un móvil, escanear un código QR, que todos ya conocéis los códigos QR, son estos códigos cuadrados que me llevan a una dirección a una URL de la World Wide Web, como estábamos diciendo, por utilizar las mismas palabras, y que me pueden abrir un montón de cosas, entre ellas aplicaciones de realidad aumentada. A través de escanear un QR, yo puedo tener acceso a una aplicación de realidad aumentada, como las que estoy viendo en pantalla, mucho más sofisticadas incluso, que me muestren diferentes gráficos en tres dimensiones, animaciones, donde pueda ver una representación del cuerpo humano, o con donde pueda ver dentro del cuerpo humano cómo funciona un mecanismo de acción, o que pueda hacer incluso un entrenamiento interactivo del que luego después la propia aplicación me va a hacer preguntas pues para ayudarme a entender mejor ciertos conceptos. Cuando estamos trabajando en conceptos muy complejos, pues históricamente utilizamos las infografías, ¿no? Para explicarla a todo el mundo en un PowerPoint. Pero bueno, eso también te podías despistar muy fácilmente. La gracia de empezar a utilizar este tipo de contenidos es que pues atraen mucho la atención, atraen y retienen la atención, y al retener la atención se incrementa el grado de conocimiento que se adquiere, ¿no? Y de esto hay muchísimos estudios que demuestran que el conocimiento aumenta a una escala del 70% más que en medios tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, las realidades aumentadas son súper útiles al final para todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en el futuro vendrán cacharros nuevos, ¿vale? Pero todo estará relacionado con esto, ¿no? Con esto de la realidad aumentada, y por eso, pues hay que estar un poquito familiarizándose, pues para empezar con nuestro dispositivo móvil, por supuesto, entender las funcionalidades, todo lo que nos pueden ayudar, ya sea a partir de las aplicaciones más básicas que tengamos, pero también empezar a entender cómo estas nuevas aplicaciones, estas nuevas tecnologías, pues pueden impactar en nuestra vida, cómo podemos tomar partido y sacar ventaja de ellas, ¿no? Al final todo esto nos va a servir pues para construir esta serie de aplicaciones que serían más bueno, pues más útiles, más inmersivas, más accesibles también, porque aquí la accesibilidad, sobre todo cuando intentamos hacer que todo sea para todas las personas, ¿no? Cuando tenemos el foco puesto en la diversidad de los contenidos que creamos, aquí es muy importante entender todo lo que nos propone, ¿no? Las nuevas tecnologías, porque aquí estamos creando herramientas para todo el mundo.
Vamos a hablar un poquito, para ir acabando, de los casos de uso, que es cómo aterrizar todo esto que os he contado, ahora sobre todo, en casos adaptados a vuestro sector, sobre todo, ¿no? Que es lo más relevante. Os he traído unos pocos casos de uso, pero son muy interesantes. La posibilidad, vamos a hablar, por ejemplo, de la realidad virtual, ¿vale? Que ya hemos dicho que nos lleva acompañando desde 2013. Este es un caso de una herramienta de entrenamiento para cirujanos que nos permite tener tacto, que nos permite hacer entrenamientos con una muy buena precisión y nos permite entender muy bien y sobre todo reducir los costes, ¿no? Esto tiene muchísimo sentido en ciertos entornos, ¿no? Las universidades al final tienen unos presupuestos muy limitados, ¿no? Y a través de unas pequeñas inversiones en esto pueden hacer que sea escalable, que se gaste menos dinero en mantenimiento, etcétera, etcétera. Podemos hacer entrenamientos, ¿no? De cualquier tipo de contenido, ¿no? De una forma donde mi atención está, obviamente, súper enfocada en mi entorno. Pero también tenemos la capacidad de utilizar la realidad virtual aumentada para generar experiencias que sean multiusuario, ¿no? Que diferentes usuarios la puedan compartir, incluso de forma remota, que yo esté en mi casa, la otra persona esté en la oficina, etcétera, y podemos estar viendo el mismo contenido e interactuando con el mismo contenido, ¿no? Que todos nos conectásemos con nuestro móvil a una escena de estas que os estoy hablando de 3D, por ejemplo, y que la persona que está liderando la llamada, pulse un botón y todos podamos asistir a un despliegue de una animación donde estamos viendo, pues como decía antes, un mecanismo de acción, el funcionamiento de alguna cosa muy concreta, del cuerpo humano, o de un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ya es posible y es posible a muy bajo coste, ¿no? Y porque ya está muy estandarizado. Luego también tenemos otras herramientas que son un poquito más avanzadas que nos permiten hacer rehabilitación con fisioterapia o distintos tipos de tratamiento, incluso de forma remota, pensando en mejorar la calidad de vida, ¿no? de los pacientes. Todo esto está habilitado por todas las tecnologías que tenemos, donde no hace falta tampoco tener unos ordenadores muy potentes, porque ahora ya tenemos esta nube, ¿no? De la que hablábamos antes, que también nos pueden ofrecer ya el contenido directamente a nuestros dispositivos sin necesidad de demandar pues grandes gastos, ¿no? En ordenadores o en herramientas que sean muy potentes, porque todo esto se está procesando básicamente en tiempo real, ¿no? Para que podamos disfrutar de ello. Y bueno, esto es un poquito lo que os traía hoy. Espero que sea de interés. Creo que habían algunas preguntas que ahora pasaré a contestar cuando me las paséis. Muchas gracias.